Imagina por un momento que heredas una fortuna tan vasta que te convierte en una de las personas más ricas del mundo. Dinero antiguo, mansiones que parecen sacadas de un cuento de hadas, yates que navegan por aguas cristalinas y una vida donde el lujo parece no tener fin. Es el sueño de muchos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando esa riqueza viene acompañada de tragedia, conflictos familiares y una lucha constante por encontrar tu propia identidad? Esta es la historia de Athina Onassis, la última heredera de una de las dinastías más poderosas de Europa, los Onassis. Su vida, lejos de ser un cuento de hadas, es un relato lleno de giros inesperados, secretos oscuros y un drama que parece perseguirla sin descanso. Desde su nacimiento, Athina estuvo destinada a llevar el peso de un legado monumental, pero también a enfrentarse a desafíos que ni todo el dinero del mundo podría resolver. En este documental, no solo exploraremos la opulencia que rodea su vida, sino también las sombras que la acompañan. Descubriremos cómo la tragedia familiar, las batallas legales por su herencia y las relaciones personales marcadas por la traición han definido su existencia. ¿Qué significa realmente ser la heredera de una fortuna billonaria? ¿Es posible encontrar felicidad cuando el drama parece ser tu único compañero? Prepárate para adentrarte en la vida de Athina Onassis, una mujer cuya historia nos muestra que, a veces, el precio de ser heredera es mucho más alto de lo que cualquiera podría imaginar. Hablar de la fortuna de Athina Onassis no es simplemente hablar de dinero. Es hablar de poder, estrategia y un legado que marcó la historia de la navegación mundial. Su apellido está ligado a un imperio que transformó el comercio global, una dinastía donde la riqueza no solo significaba lujos, sino también conflictos, ambiciones y tragedias. Athina no es solo una heredera multimillonaria. Es el resultado de décadas de luchas por el dominio del mar y del mundo financiero, una batalla que sus antepasados libraron con una ferocidad que incluso hoy sigue generando repercusiones. ¿Pero realmente ser la descendiente de dos de las familias más ricas de Grecia le aseguró una vida perfecta? Para entender el peso de la fortuna de Athina, primero hay que conocer a su abuelo, Aristóteles Onassis, el hombre que pasó de ser un inmigrante sin dinero a convertirse en uno de los magnates más influyentes del siglo XX. Nació en 1906 en lo que hoy es Turquía, pero su familia tuvo que huir debido a la guerra, quedando en la ruina. Sin embargo, su ambición lo llevó a reconstruirse desde cero en Argentina, donde comenzó en el negocio del tabaco y poco después incursionó en la navegación. Onassis revolucionó la industria marítima comprando barcos usados a bajo costo y renovándolos para transportar petróleo cuando nadie más lo hacía. Esta visión lo convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo y lo llevó a negociar con gobiernos, reyes y presidentes. Pero su riqueza no solo provenía de su ingenio empresarial. También supo moverse en los círculos de poder. Su matrimonio con Jacqueline Kennedy, la viuda del presidente de Estados Unidos, no solo lo convirtió en el centro de atención mundial, sino que también consolidó su imagen como un hombre capaz de comprarlo todo. Incluso el prestigio. Su fortuna al momento de su muerte en 1975 se estimó en $500 millones, que ajustados a la inflación actual equivaldrían a unos $2,3 billones. Sin embargo, la fortuna Onassis no fue solo dinero y poder. También fue una herencia maldita, como muchos la han llamado. Athina no solo es descendiente de los Onassis, sino también de los Niarcos, otro de los gigantes de la navegación. Su otro abuelo, Stavros Niarcos, fue el mayor rival de Aristóteles Onassis, y la rivalidad entre ellos fue más que una simple competencia comercial. Fue una lucha de egos y poder que trascendió generaciones. Niarcos construyó su fortuna especializándose en supertanques petroleros, una innovación que lo convirtió en un titán de los mares. Mientras Onassis se movía entre la política y la alta sociedad, Niarcos prefería operar con discreción, pero con igual ambición. El destino de ambos terminó entrelazado cuando se casaron con mujeres de la familia Libanos. Los Libanos también eran una familia griega poderosa en la industria marítima.
Estos matrimonios no fueron simples historias de amor, sino movimientos estratégicos, porque garantizaron que las fortunas más grandes del mundo permanecieran dentro del mismo círculo de poder. Cuando Stavros Niarcos murió, su fortuna ascendía a $12 millones, asegurando que la dinastía Niarcos continuara siendo una de las más poderosas de Europa. El resultado de estas fortunas combinadas fue una herencia que no solo incluía dinero, sino propiedades exclusivas en algunas de las ciudades más lujosas del mundo, París, Ginebra, Nueva York y Suiza. Pero la joya de la corona era Skorpios, la isla privada que Aristóteles Onassis convirtió en su refugio personal. Esta isla no era solo un pedazo de tierra, sino un símbolo de poder absoluto. Allí se celebraron algunas de las reuniones más exclusivas del mundo, donde se decidían grandes negocios y estrategias políticas. Sin embargo, Atina vendió Skorpios en 2013 a la millonaria rusa Ekaterina Raivoloveva. Este acto fue un punto de inflexión, porque significó el rechazo definitivo de Atina hacia su legado Onassis. Mientras muchos la criticaron por deshacerse de su historia, ella simplemente vio la isla como un peso más de un apellido que nunca había pedido llevar. Pero la riqueza de los Onassis y los Niarcos no solo estaba en bienes raíces. También incluía una de las colecciones de arte más valiosas del mundo. Se dice que entre las posesiones de la familia había obras de Picasso, Van Gogh, Monet y Renoir, además de una colección de joyas que había pasado por las manos de la realeza y la élite global. A pesar de este patrimonio incalculable, Atina optó por un estilo de vida más discreto. No se convirtió en una figura de la alta sociedad como otras herederas de su nivel. No la verás en eventos de gala ni en portadas de revistas. Pero entonces surge la pregunta, ¿puede alguien escapar realmente de un apellido tan poderoso? ¿O el peso del legado es más fuerte que la voluntad de quien lo lleva? El apellido Onassis no solo es sinónimo de riqueza, sino también de lucha. Desde su nacimiento, Atina Onassis heredó más que una fortuna, recibió el peso de una rivalidad que marcó la historia moderna de Grecia. Ella es la última representante de dos imperios marítimos enfrentados, dos dinastías que compitieron no solo en los negocios, sino en cada aspecto de sus vidas. Su historia no comienza con ella, sino con dos titanes de la industria naviera, Aristóteles Onassis y Stavros Niarcos. Estos hombres no solo construyeron sus fortunas dominando los océanos, sino que también convirtieron su rivalidad en una de las más legendarias del siglo XX. Sus nombres estaban grabados en los mercados financieros, en las más exclusivas reuniones de la élite mundial y, sobre todo, en una guerra silenciosa por el control de la industria marítima. Aristóteles Onassis no era solo un magnate naviero. Era un estratega nato. Su ascenso desde las cenizas de la guerra hasta convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo no fue casualidad. Cada movimiento, cada inversión y cada alianza estaba meticulosamente calculada para llevarlo más alto. No solo construyó barcos, sino que reinventó la manera en que el mundo transportaba mercancías, con acuerdos innovadores que garantizaban que el petróleo siguiera fluyendo a través de sus flotas. Pero su ambición iba más allá de los negocios. Sabía que el verdadero poder no estaba solo en la riqueza, sino en las conexiones. Aquí es donde entra en juego su matrimonio con Atena Libanos, hija de otra influyente familia naviera. Esta unión no fue un simple acto de amor, fue una jugada maestra. Con este matrimonio, Onassis aseguraba su posición dentro de la aristocracia griega del comercio marítimo. Pero su visión no terminó ahí. Años más tarde, daría otro golpe maestro, casarse con Jacqueline Kennedy, la viuda del presidente estadounidense asesinado. Esta unión no solo le dio acceso a la dinastía política más poderosa del mundo, sino que lo convirtió en una figura de interés global. Desde Wall Street hasta la alta sociedad europea, todos hablaban de Onassis. Pero mientras Onassis dominaba los titulares, Stavros Niarcos construía su imperio desde las sombras. A diferencia de Onassis, que disfrutaba de la atención mediática, Niarcos operaba con una precisión calculada, expandiendo su flota con la que sería la clave del futuro del transporte global, los superpetroleros.
Entendía que la demanda de petróleo seguiría creciendo y se adelantó a su tiempo, asegurándose contratos con gobiernos y multinacionales que le garantizarían una fortuna incluso mayor que la de su rival. Pero su estrategia no se limitaba a los negocios. Al igual que Onassis, usó los matrimonios como una herramienta de poder. Se casó con Eugenia Libanos, hermana de Atena Libanos, consolidando aún más los lazos entre estas tres dinastías. Sin embargo, estos matrimonios no fueron alianzas pacíficas, sino movimientos en un juego de ajedrez donde cada pieza estaba diseñada para ganar más influencia y riqueza. Esta rivalidad no solo se libró en los mercados financieros o en la industria marítima. Fue una lucha de egos, de estrategias y de poder. Onassis nunca evitó la atención pública y convertía cada movimiento en un espectáculo mundial. Niarcos, en cambio, prefería la discreción, pero su influencia era igual de fuerte. Cada uno quería demostrar que era el verdadero rey de los mares. La rivalidad fue tan intensa que traspasó generaciones, afectando incluso a aquellos que nunca participaron en la guerra empresarial, sus herederos. Atina nació en el epicentro de este enfrentamiento, llevando en su sangre el peso de dos imperios que competían entre sí. Sin embargo, a diferencia de sus ancestros, ella nunca quiso formar parte de este mundo de poder y riqueza. Mientras la familia Niarcos continuó con su legado, fundando la Fundación Stavros Niarcos, una de las más influyentes en el mundo de la filantropía, Atina tomó un camino muy diferente. Desde muy joven, dejó claro que no le interesaban las finanzas, los negocios ni las estrategias políticas que definieron a su familia. ¿Pero realmente se puede escapar de un legado como este? A pesar de su intento por mantenerse alejada de los juegos de poder, su apellido sigue siendo su mayor carga. Su riqueza no es solo un número en su cuenta bancaria, sino una historia de batallas, traiciones y estrategias que definieron el comercio marítimo. Y aunque ha elegido una vida discreta, el fantasma de la rivalidad Onassis-Niarcos sigue persiguiéndola. Porque cuando naces en medio de una guerra que no pediste, el campo de batalla te sigue a donde vayas. Desde el momento en que nació el 11 de diciembre de 1950 en Nueva York, Cristina Onassis estaba destinada a una vida de lujos y privilegios. Hija del magnate naviero Aristóteles Onassis y de Atina Libanos, creció rodeada de opulencia en algunas de las ciudades más exclusivas del mundo. Mansiones en París, islas privadas en Grecia y viajes interminables en yates formaban parte de su día a día. Sin embargo, bajo la superficie de esta vida perfecta, se escondía un mundo de sombras y conflictos. Desde muy pequeña, Cristina fue testigo de un matrimonio marcado por la traición y la infidelidad. Su padre, conocido tanto por su visión empresarial como por sus romances, mantuvo una relación con la célebre cantante de ópera María Callas. Lo que llevó a la separación definitiva de sus padres cuando Cristina tenía solo 10 años. El divorcio no solo rompió su hogar, sino que también explotó en la esfera pública. La prensa mundial cubrió cada detalle del escándalo, convirtiendo a la pequeña Cristina en el centro de una historia de traición y abandono. Este episodio marcaría el resto de su vida, moldeando su inseguridad y su eterna búsqueda de amor y aceptación. Pero los conflictos familiares no terminaron ahí. A medida que crecía, la relación con su padre se volvió cada vez más tensa. Aristóteles tenía grandes expectativas para ella, quería que se convirtiera en su sucesora, que llevara su imperio marítimo al siguiente nivel. Pero Cristina nunca se sintió cómoda con el peso de su apellido. La brecha entre padre e hija se hizo aún más profunda en 1968, cuando Aristóteles se casó con Jacqueline Kennedy, la viuda del expresidente de Estados Unidos John F. Kennedy. Para Cristina, esta unión no fue solo un golpe emocional, sino también una señal de que su padre estaba más interesado en reforzar su imagen pública que en fortalecer su familia. Ni ella ni su hermano Alexander confiaban en Jackie y jamás la aceptaron como parte de su vida.
El destino de la familia Onassis dio un giro trágico en 1973, cuando su hermano Alexander murió en un accidente aéreo a los 24 años. Para Aristóteles, la muerte de su hijo fue devastadora. Su heredero, el joven en quien había depositado todas sus esperanzas, se había ido para siempre. Desde ese momento, la tristeza lo consumió y su salud se deterioró rápidamente. Al año siguiente, en 1974, Tina Libanos, la madre de Cristina, falleció en circunstancias sospechosas, con indicios de una sobredosis de barbitúricos. Para Cristina, fue otro golpe imposible de superar. Y solo un año después, en 1975, Aristóteles Onassis también murió, víctima de una neumonía. En solo 2 años, Cristina perdió a su hermano, su madre y su padre. A los 25 años, era la única heredera de una de las fortunas más grandes del mundo. Pero la inmensa riqueza que había recibido no le trajo felicidad, sino un peso insoportable. A lo largo de los años 70 y 80, Cristina buscó consuelo en el amor, pero sus relaciones estuvieron marcadas por la infelicidad y el fracaso. Se casó 4 veces, pero ninguno de sus matrimonios duró. Su primer esposo fue Joseph Bolka, un empresario inmobiliario 27 años mayor que ella. La relación no duró ni un año y terminó en 1972, supuestamente porque Aristóteles se oponía a la unión. Después de la muerte de su padre, en 1975, Cristina se casó con Alexander Andreyadis, un aristócrata griego. Pero la relación tampoco funcionó y se divorciaron en 1977. Luego, en 1978, se casó con Sergei Kousov, un empresario soviético del sector naviero. La unión fue breve y en 1979 ya estaban separados. Pero fue en 1984 cuando Cristina conoció al hombre que más marcaría su vida, Thierry Rousseau, un empresario francés con quien tuvo a Tina Onassis, su única hija, nacida en 1985. Al principio, Cristina parecía haber encontrado la estabilidad, pero muy pronto descubrió que su matrimonio estaba lleno de mentiras. Thierry mantuvo una relación paralela con Gaby Landage, una modelo sueca con quien incluso tuvo hijos mientras estaba casado con Cristina. A pesar de esto, Cristina hizo todo lo posible por mantener su matrimonio. Llegó a ofrecer dinero a Thierry para que se quedara con ella y hasta propuso compartir la crianza de sus hijos con Landage. Pero nada de esto funcionó. En 1987, finalmente se divorciaron. El golpe definitivo llegó el 19 de noviembre de 1988, cuando Cristina Onassis fue encontrada muerta en la bañera de una residencia en Buenos Aires, Argentina. La causa oficial de su muerte fue un edema pulmonar, pero las teorías sobre un posible suicidio o una sobredosis nunca han desaparecido. Antes de su fallecimiento, Cristina había tomado medidas para proteger la fortuna de Atina de su padre, Thierry Rousseau. Temía que pudiera aprovecharse del dinero de su hija, así que estableció un sistema de fideicomiso con una junta de administradores para controlar la herencia. Gracias a esta decisión, Thierry nunca tuvo acceso total a la fortuna de los Onassis. A pesar de su riqueza, Cristina Onassis nunca encontró la felicidad. Su vida estuvo marcada por la soledad, la traición y la constante búsqueda de amor en un mundo donde todo parecía ser transacciones y estrategias. Su historia nos recuerda que ni todo el dinero del mundo puede comprar la paz interior. Si creías que la historia de los Onassis no podía volverse más oscura, prepárate. Lo que estás a punto de descubrir cambiará todo. Mentiras, traición y una de las batallas legales más costosas que puedas imaginar. ¿Cómo pudo la última heredera de los Onassis perder tanto en tan poco tiempo? ¿Es el dinero una bendición o una maldición? Lo que sigue te sorprenderá. Atina Onassis nació el 29 de enero de 1985 en el Hospital Americano de París, en Neuilly-sur-Seine, Francia. Desde el momento en que vino al mundo, su vida estuvo rodeada de riqueza y poder.
Era la única heredera del Imperio Onassis, la última descendiente directa de una de las dinastías más influyentes del siglo XX. Pero mientras el mundo la veía como la futura reina de un legado imponente, su destino estuvo marcado más por el peso de su apellido que por los beneficios de su fortuna. Para Atina, haber nacido en la cuna de los Onassis no fue un privilegio, sino una maldición. Desde el inicio, su vida estuvo llena de conflictos familiares, disputas legales y una lucha constante por escapar de la sombra de su linaje. ¿Cómo es posible que alguien que lo tenía todo materialmente sintiera que no tenía nada? El primer gran golpe en su vida llegó cuando tenía solo 3 años. En noviembre de 1988, su madre, Cristina Onassis, fue encontrada muerta en una residencia en Buenos Aires. La versión oficial determinó que murió por un edema pulmonar, pero las dudas sobre un posible suicidio o sobredosis nunca desaparecieron. La muerte de su madre la convirtió en la única heredera de la fortuna Onassis, una herencia que, en lugar de traerle felicidad, le trajo un mundo de conflictos y tensiones que marcarían su infancia y adolescencia. Su custodia pasó a su padre, Thierry Roussol, un empresario francés cuya relación con Cristina había estado marcada por infidelidades y escándalos públicos. Pero en lugar de convertirse en su figura de apoyo, Roussol la crió con un claro objetivo: alejarla lo más posible de su identidad como Onassis. Se mudaron a las Issy-Mouges, Suiza, donde Atina creció junto a los hijos que su padre tuvo con Gaby Landage, la mujer con la que había mantenido una relación extramarital mientras aún estaba casado con Cristina. En este nuevo hogar, Atina recibió una educación estricta y controlada, lejos del exceso y la ostentación que caracterizaban a su familia materna. A diferencia de otras herederas multimillonarias que crecían rodeadas de lujos inimaginables, Atina fue criada con una asignación económica similar a la de sus medio hermanos. Roussol insistió en que debía llevar una vida normal, sin acceso ilimitado a su fortuna y sin el estilo de vida extravagante que había destruido a su madre. Pero mientras su padre intentaba darle una educación más disciplinada, no lo hacía por altruismo, sino por estrategia. Cristina Onassis, antes de morir, había tomado medidas para que Thierry no pudiera manejar la fortuna de su hija a su antojo. Para ello, estableció un fideicomiso administrado por 4 personas de su total confianza, figuras clave del círculo de Aristóteles Onassis, Stelio Papadimitriou, Paul Ioannidis, Apostolos Ávelas y Teodor Gabrielides. Cada gasto que se hacía en nombre de Atina debía ser aprobado por este grupo de administradores, lo que generó una constante tensión con Roussol, quien veía esto como un obstáculo para tener un control total sobre la vida de su hija. ¿Cómo se sintió Atina creciendo en medio de esta batalla de intereses? A medida que crecía, desarrolló un profundo resentimiento hacia todo lo que estuviera relacionado con su apellido materno. En una de sus escasas entrevistas, confesó a una revista italiana que el nombre Onassis es la raíz de todos mis problemas. Su abuela, Gaby Landage, llegó a revelar en una entrevista televisiva que Atina incluso había dicho que si pudiera, quemaría hasta el último dólar de la fortuna Onassis. Para ella, el dinero no era un privilegio, sino una carga que la mantenía atrapada en un legado que nunca pidió. Pero mientras su herencia se convertía en un problema del que quería escapar, descubrió algo que le daría un propósito real: los caballos. Desde muy joven, encontró en la equitación un refugio, una vía de escape ante la presión de su apellido. Mientras los medios especulaban sobre su futuro como la nueva reina de los Onassis, Atina solo quería estar lejos de las portadas y centrarse en una pasión que le permitía sentirse libre. ¿Era posible que pudiera dejar atrás su legado y vivir una vida completamente diferente? La equitación no solo se convirtió en su pasión, sino en su identidad. A diferencia de su madre, que nunca logró encontrar estabilidad, Atina se enfocó en perfeccionar sus habilidades ecuestres, compitiendo en torneos de alto nivel en Europa y América. Mientras su padre seguía intentando alejarla del mundo Onassis, ella comenzaba a definir su propio camino. Sin embargo, la pregunta seguía en el aire: ¿podría realmente escapar de la maldición de su apellido?
Cuando Athina Onassis cumplió 18 años, recibió el control de la fortuna que su madre le había dejado en herencia, un patrimonio estimado entre 700 millones y 1.000 millones de dólares. De la noche a la mañana, se convirtió en una de las jóvenes más ricas del mundo. Pero aunque oficialmente era la dueña de su propio destino, su batalla por el control de su legado estaba lejos de terminar. 3 años después, al cumplir 21 años en 2006, se enfrentó a uno de los desafíos más importantes de su vida, su intento de asumir la presidencia de la Fundación Onassis, una de las instituciones filantrópicas más influyentes de Grecia. ¿El problema? La junta directiva no la quería en ese puesto. A pesar de ser la última heredera del apellido Onassis, la fundación rechazó su solicitud para liderarla, argumentando que no tenía los conocimientos ni la formación necesaria. Además, la junta la acusó de no tener conexión con la cultura griega, ya que no hablaba el idioma, nunca había vivido en Grecia y no mostraba interés en el legado familiar. Incluso se mencionó el nombre de su difunto tío, Alexander Onassis, sugiriendo que Athina no tenía nada en común con el espíritu emprendedor y visionario que caracterizaba a su abuelo y a su tío. ¿Fue realmente una decisión basada en su falta de preparación o simplemente una estrategia para mantenerla al margen? Muchos expertos creen que los administradores de la fundación no querían perder el poder que habían acumulado a lo largo de los años. Y su negativa a permitir que Athina tomara el control fue más una cuestión de política interna que de verdadera preocupación por su falta de experiencia. De cualquier manera, el mensaje fue claro: no sería bienvenida en el corazón de la familia Onassis. Para Athina, este rechazo no fue solo una cuestión de negocios, sino una confirmación de que jamás encajaría en el mundo que su abuelo había construido. Pero mientras su apellido la apartaba de su propia herencia, su vida personal parecía ofrecerle un nuevo camino. Si te apasionan las historias del viejo dinero y sus secretos ocultos, comenta la palabra legado. Suscríbete y activa la campanita para no perderte los escándalos, fortunas y misterios de las familias más poderosas del mundo. Sé parte de nuestra comunidad. En 2003, mientras competía en un evento ecuestre, conoció al hombre que se convertiría en su esposo y más tarde, en una de las mayores decepciones de su vida. El jinete brasileño Álvaro de Miranda Neto, conocido como Doda. Doda, medallista olímpico y estrella del salto ecuestre, compartía la misma pasión que Athina por los caballos y su relación evolucionó rápidamente. Para ella, fue la primera vez que sintió una conexión genuina con alguien fuera de la sombra de los Onassis. ¿Podría haber encontrado en Doda la estabilidad y el amor que nunca tuvo en su familia? En 2005, la pareja se casó en una lujosa ceremonia en Sao Paulo, Brasil, rodeados de amigos y figuras del mundo ecuestre. Athina, convencida de que había encontrado un hogar lejos de Europa, se mudó a Brasil y adoptó un estilo de vida completamente diferente. Pero su matrimonio no tardó en mostrar señales de fractura. Los primeros problemas aparecieron cuando su padre, Thierry Roussol, y su abuela Gaby Landage decidieron no asistir a la boda. El hecho de que su propia familia no estuviera presente en el día más importante de su vida no pasó desapercibido para la prensa, lo que generó rumores de que Roussol desaprobaba la relación o tenía sospechas sobre las verdaderas intenciones de Doda. A pesar de esto, el matrimonio continuó durante más de una década, pero las apariencias engañaban. En 2016, Athina descubrió que Doda le había sido infiel durante años, manteniendo una relación extramatrimonial. El escándalo estalló en los medios internacionales y lo que parecía ser un matrimonio sólido se convirtió en una pesadilla legal y emocional. La batalla por el divorcio fue intensa. Athina, decidida a no ser víctima de una traición sin consecuencias, contrató al famoso abogado Robert Stephen Cohen, quien había representado a celebridades como Ivana Trump en su separación del magnate Donald Trump. Doda, por su parte, no estaba dispuesto a separarse sin luchar. Impugnó el acuerdo prenupcial y exigió una compensación financiera, argumentando que había dedicado su vida a apoyarla y que tenía derecho a una parte de su fortuna.
Además, la disputa no solo involucró dinero, sus caballos de competencia, valuados en millones de dólares, también fueron motivo de conflicto. Dicen que el amor y el dinero no deben mezclarse, pero en la vida real, ¿es realmente posible separarlos? Finalmente, tras una ardua batalla legal, el divorcio se resolvió en 2017, con Athina logrando conservar la mayor parte de su patrimonio. Pero después de perder a su esposo y de haber sido rechazada por su propio legado, ¿qué le quedaba? Su pasión por la equitación. A pesar del dolor personal, Athina no permitió que su vida quedara definida por el drama. Continuó su carrera como atleta ecuestre y siguió compitiendo en torneos internacionales bajo la bandera griega. En 2012, sufrió una grave lesión en la espalda, pero incluso eso no la detuvo. En 2013, volvió a la competencia en el Campeonato Europeo de Saltos, y en 2014, participó en el Campeonato Mundial de Normandía. Pero su legado en el mundo ecuestre no se detuvo ahí. En 2007, fundó su propio evento de élite, el Athina Onassis Horse Show, que inicialmente se realizaba en Sao Paulo, pero que en 2014 se trasladó a la lujosa playa de Pampelón, en Saint-Tropez. Además, a pesar de su divorcio, continuó operando el negocio de cría y entrenamiento de caballos que había cofundado con Doda en Bélgica, llamado At Sport Horses, consolidándose como una figura clave en el mundo ecuestre. En su búsqueda por escapar del apellido Onassis, finalmente encontró su lugar en el mundo de los caballos. Athina trató de escapar de su apellido, de su destino, de su fortuna, pero ¿se puede realmente huir de quién eres? Si te ha fascinado la historia de Athina Onassis y el peso de su legado, espera a descubrir cómo las familias más poderosas de la Edad Dorada controlaron el mundo en las sombras. Sus riquezas cambiaron la historia y sus secretos aún resuenan hoy. Haz clic aquí y descúbrelo.